Hola, buenos días. Bienvenidos a esta predicación para nuestra oración de esta jornada. Hoy domingo, pues celebramos el Día del Señor y qué alegría poderlo empezar, pues estando en esa presencia de Él, colocándonos enfrente de su presencia, de su amor, de su palabra que nos vaya envolviendo. Hoy el evangelio del día es hermoso y por eso pues quise darme la oportunidad de grabar estas pautas, porque pues es uno de esos evangelios que siempre tiene algo que decirnos. Justamente entre semana vamos a comenzar a leer pues el evangelio de Juan 6 que empezamos ayer, antier, el viernes, pues va a ser todo ese discurso del pan de vida, ¿no? Que es un largo discurso que nos va a acompañar toda una semana. Pero entonces, hoy domingo nos acompaña pues este evangelio de los discípulos de Maús, que es otro acercamiento a esa realidad eucarística. Por lo tanto, lo que percibo como llamada de Jesús es que nos demos la oportunidad de regalarnos y regalarle tiempo para disfrutar de su presencia en la Eucaristía, para hacernos conscientes de su cercanía en ese pan consagrado, para darle espacio y tiempo en nuestra jornada, pues ahí, en esa realidad tan grande y tan cercana que es la Eucaristía. Y entonces, pues, me encantaba el Evangelio de los de Maús, porque, como les digo, siempre tiene algo nuevo para decir, y es, por un lado, encontrar, pues, recordar que es una catequesis, o sea, ustedes saben que de alguna manera los evangelios son una forma de expresar la fe de la primera iglesia, la primera comunidad cristiana. Entonces, esto es como una catequesis donde nos pone en contexto las dos formas de encontrarnos con el Señor, pues, cada vez más cercano, más vivo, más cotidiano. Y la primera es la palabra de Dios. Jesús, ¿se acuerdan? Se acerca a este par de caminantes que están en un momento de mucha decepción, de mucha desolación, no solo espiritual, desolación psicológica, desolación a todos los niveles. Se les cayó todo el mundo. Se les cayó todo el mundo. Y en la medida en que este par de hombres, bueno, dicen ahora que dicen que eran dos, y entonces pues era Cleofás y su esposa. Entonces esa versión va aumentando en la iglesia. Entonces, bueno, este mujer y este hombre, si es que eran una pareja, o este par de hombres, lo que hayan sido esos dos de Maús, en la medida en que fueron escuchando la predicación del Señor y que el Señor les fue explicando los signos de lo que había acontecido, ellos empezaron a ver el mundo desde un ángulo diferente. Y eso es la oración y ese es el milagro que ustedes y yo podemos vivir todos los días cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Podemos empezar a recuperar la vista, recuperar unos ojos nuevos para ver lo mismo que en el caso de los de Maús era algo fatídico, era terrible, era una desgracia total, o sea, el Señor había muerto, o sea, el maestro había sido asesinado, imagínense si no era una gran desgracia, pero imagínense qué poder de Jesús para irlos envolviendo en su manera de percibir el mundo y de estar en la esperanza muerta y de encontrar que toda la estructura de su vida psicológica, sociológica, su comunidad, sus convicciones, todo se había venido al suelo en un momento. Jesús logra en un camino de 11 kilómetros de recuperar toda aquella estructura interna en este par de personas. Y entonces a mí se me hacía muy bonito porque eso es un proceso de resignificación de la vida. Cuando Jesús se acerca a nosotros, lo que quiere es venir a darle un significado nuevo a nuestras realidades. No significa que después de una Pascua o después de un momento de oración o de un retiro que hagamos, las circunstancias cambien. Pero lo que sí significa es que una vez hecho ese camino, nuestra visión sobre las circunstancias puede cambiar. Y si cambia nuestra visión y nuestra percepción de las cosas, cambia todo. Y entonces, aquello que nos parecía fatídico, empezamos a ver que era necesario. No sé si alguna vez les ha pasado, yo he pasado por muchos momentos difíciles en mi vida y ha habido momentos en los que siento que, sí, tal cual, que todo el mundo conocido se cayó, que todas las experiencias amadas, porque no solo conocidas, son amadas y valoradas, se esfumaron, se cayeron, pero así como si fueran un castillo de arena. Y después de eso,
y después de un tiempito largo, o sea, porque eso no pueden comer un segundo, sino después de un proceso largo, uno llega a decir, Señor, era necesario. Eso que dice Jesús con tanta convicción a Cleofás y el que estaba al lado de Cleofás, ¿no era acaso lo que decían las Escrituras? ¿No era necesario que el Hijo del Hombre pasara por... No era necesario que pasaras esta crisis, no era necesario que salieras de este lugar, no era necesario que se cayera esta relación, no era necesario que se fuera esta persona, no era necesario que tú salieras de este trabajo, de esta situación, no era necesario. Y uno después de un tiempo de procesar la información y de poder remontar, dice, Señor, era necesario. Eso es resignificar. Cuando las desgracias, que a veces las leemos así, empiezan a tener un sentido nuevo, casi de necesidad, casi de necesidad. Y llegamos a decir, gracias porque eso tan terrible ocurrió en mi vida, porque gracias a eso soy una persona nueva. Hay que respirar muy profundo para llegar a esas formulaciones, pero eso es lo que nos enseñan hoy los de Maús. Y entonces, mi invitación para tu oración de este día es, ¿qué tal si te regalaras un momentito para, pues sencillamente trabajar esa situación que tengas en este momento de tu vida? Llámese situación personal, familiar, laboral, sociológica, sea la que sea, leerla desde la perspectiva de Jesús, reclamarle a Jesús, o sea, eres el único que no se entera de lo que está pasando, o sea, se fijan en ese discurso tan, pues de alguna manera hasta agresivo, ¿no? Eres el único que ha estado alojado en Jerusalén y no se ha enterado, ¿no? O sea, como decir, Señor, parece que eres el único que no se entera de lo que a mí me está costando esta situación. Y qué bonito poder llegar a la experiencia y a la certeza de Él sabe, Él conoce, Él mejor que nadie sabe lo que supone la situación para ti, pero dice, era necesario. Era necesario. Entonces, bueno, esa era la primera cosita. Su palabra nos da una perspectiva nueva de todas las cosas. La segunda cosa es que Jesús no solo nos ofrece palabra, porque entonces nos quedaríamos sin la dinámica del sacramento. Y ustedes saben que la iglesia es palabra y sacramentos. Tenemos una realidad muy bonita que es toda esa dinámica de la acción de Dios a través de los sacramentos de la iglesia, la acción de Dios a través de su iglesia, a través de sus sacerdotes con todos los defectos que puedan tener, pero Dios sigue actuando a través de su iglesia en la realidad sacramental. Y entonces es hermoso porque la catequesis de estos de Maús, además de palabra, llega a la experiencia del sacramento, la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y entonces, tras explicar la palabra de Dios, tras explicar la historia y los acontecimientos a la luz de la palabra, viene el hecho de que Jesús se sienta con ellos a partir el pan y entonces los ojos se les abren. Y entonces es cuando dicen, no nos ardía el corazón en el pecho cuando nos venía explicando las escrituras por el camino. Y entonces reconocen que es el Señor y regresan a la comunidad. O sea, el sacramento, la presencia de Jesús en la Eucaristía, la reconocemos cuando ha habido predicación. Pero una buena predicación te lleva a buscar los sacramentos, a buscar a Jesús en la Eucaristía, a buscarlo a Él de alguna manera, eso, sacramental en la iglesia, en la comunidad, en la vida de fe de la iglesia, ¿no? Y entonces es muy bonito porque hoy domingo, pues qué bonito podernos acercar a la Eucaristía con esa fe clara, que es el Señor el que está ahí. Es el Señor mismo el que se está haciendo presente en esas especies del pan y del vino. Este año tuve una percepción muy bonita, la semana pasada con el Evangelio de Tomás. Es sencillo, pues ustedes dirán, "No, sí, es obvio, sí es obvio, pero no sé, como que lo percibí con mucha novedad. Cuando le dice Jesús a Tomás, acércate, tócame, me vinieron las imágenes de los milagros eucarísticos, cuando pues la hostia consagrada, la forma consagrada, se convierte en carne, y carne de miocardio, o sea, y corazón palpitante, esas cosas que pasan dentro de nuestra iglesia y que es la presencia, la
no, evidente del Señor en medio de nosotros, como diciendo, ¿cómo más hago? ¿Cómo más hago para decirles que estoy yo ahí en ese pan consagrado, que soy yo mismo, que soy el mismo? Pues entonces, milagros eucarísticos. Y me venía el día de Tomás, la semana pasada, el domingo de la misericordia, como, tócame, o sea, acércate a la Eucaristía y date cuenta de que soy yo, tócame, pálpame. Palpa mi corazón palpitante, palpa mis llagas palpitantes ahí en la Eucaristía. Es una pequeña intuición, pero en lo personal me dejó como mucho decir, Jesús, aumenta mi fe para que al tocarte en la Eucaristía me esté dando cuenta de que es el mismo Dios al que toco. Como dice la canción de Son by Four, el mismo que a Pedro llamó, el mismo que a sus discípulos estuvo ahí lavándole los pies, el mismo que recorrió todos estos lugares que están en este bendito mundo, o sea, todo ese mundo bendito de la Galilea, de Jerusalén, toda esa experiencia de Tierra Santa, el mismo que pisó ese suelo es el mismo que está aquí con nosotros en la Eucaristía, en el pan y el vino. Entonces, yo te invito a que así como esos dos de Maús se les abrieron los ojos después de que se les abrió el oído, o sea, son los dos sentidos espirituales que se abren uno detrás del otro, al oído abierto por la escucha de la palabra predicada que nos lleva a una fe viva, suceden los ojos que se dan cuenta de la presencia de Dios. ¿Qué es orar? Orar es aprender a escuchar esas pequeñas llamadas de Dios y aprender a ver la vida desde la perspectiva de Él. Y entonces, lo que ellos más estaban huyendo, que era la comunidad, la persecución que podía empezar a ver en Jerusalén, el desentenderse de ese grupo que había estado siguiendo a Jesús y que actualmente no tenía a quién seguir porque el Señor había muerto, lo que les estaba atemorizando, a lo mejor generando hasta repudio porque no querían estar ahí porque el Señor, su Dios, bueno, no tenían claro que era Dios porque si no, no habrían vivido de esa manera, su caudillo casi había muerto, pues van y lo afrontan. Y es hermoso porque esa es la consecuencia de escuchar la palabra y de palpar y comer y participar del pan de la Eucaristía. Palabra, Eucaristía, los dos panes, las dos mesas, ¿no? Cuando estás alimentado en esos dos aspectos, afrontas lo que no querías. Te devuelves sí, a recoger, a recorrer, a estar con los que no pensabas volver a estar. No sé si alguna vez ustedes se han querido ir de su comunidad, así como que, ay, ya me voy de esa comunidad de fe porque no me da nada, solamente problemas. Un muchacho decía una vez, no, soy pura criticadera. O sea, estaba así muy desesperado con su comunidad, pura criticadera. Pues imagínense, tan bonito porque después de esa experiencia, a lo mejor bastante desconcertante, se les despierta la fe, se les devuelve la esperanza, ya no en un caudillo, sino en el mismo Dios, el mismísimo Jesús que es Dios, y entonces van a la iglesia, a la comunidad, a contar lo que les ha pasado. Ese es el núcleo de nuestra vida. O sea, siempre que estés pasando por un momento difícil, acuérdate, pídele a Jesús la escucha de su interpretación de los hechos. Pídele la captación de su presencia en eso que estás viviendo y de seguro eso se volverá un lugar donde vas de frente a encontrarte con Él y desde ese encuentro con Él no tienes otra cosa más que anunciar lo que Él ha hecho contigo. El anuncio será lo siguiente, pero deja que Él haga un milagro, una experiencia hermosa de resurrección, pues a través de esta semana, con esta invitación a pues orar hoy los discípulos de Maús y orar toda la semana el discurso del pan de vida. Esta cita de hoy es la de Lucas 24, del 13 al 35. Entonces, ojalá que puedan pues acercarse y disfrutar de este hermoso momento de estar con Jesús a través de este texto y de encontrarse con Jesús en la Eucaristía. Que el Señor los bendiga y que tengan un excelente domingo. Dios esté con ustedes. Un abrazo.